Les voy a contar en décimas la historia de mi vida, se llama Tradiciones Perdidas. Lo que pierde uno cuando se desplaza, y como viví yo entre 1960 y el 2000, en cada décima hay una realidad. Hice 67 porque tengo 67 años, como una por cada año. Si de pronto, de repente, observan que en mi pupila una lágrima desfila y me corre lentamente, no es agua de un afluente ni escarchas que van deprisa, no son gotas de una brisa ni vapor de una quebrada, es por darme sus miradas entre mezclas de sonrisas. La memoria y la distancia y la memoria, son cosas que hacen historia si en la memoria hay constancia. La historia, por su importancia, mantiene un recuerdo vivo. Por eso yo les describo con mi voz entrecortada algo de mi vida pasada, como la narro y la escribo. Está desierta la huerta, se perdió todo el sembrado, todo quedó abandonado, no hay ni quien cierre la puerta. Como se mantiene abierta, no hay ganado en los potreros, y corrieron los linderos para la finca de unos cuantos, y así dejar otros tantos viviendo de pordioseros. Ya no se ven las turegas de aquellas vigas colgantes, tampoco ladra incesante el perro cuando alguien llega, ni está la madre que estrega en una piedra arrodillada aquella ropa manchada, curtida por el pantano, y hasta se agrieta sus manos a orillas de la quebrada. Se perdió la tradición que en familia hacíamos diario, la de rezar el rosario con mucha fe y devoción, madrugar con la ilusión de acompañar al abuelo en sus quehaceres del suelo, aprendiendo a trabajar, y siempre por todo dar diario las gracias al cielo. Para mí hoy no es tan complaciente ver que llega la penumbra. No veo el cucuyo que alumbra con su estilo intermitente. Él no tiene inconveniente, como sea se despliega, y en sus movimientos riega luces multicoloridas que le dan la bienvenida a otra noche que llega. Son una explosión de estrellas que revientan una a una, aleluyas de la luna o pedazos de centella. Se van y no dejan huellas, pero dejan la impresión, y aquella iluminación son esquirlas encendidas que un día fueron desprendidas de alguna constelación. Hablar del currucutao para mí es asunto muy serio, ave de agüero y misterio que siempre ha atemorizado, y aquel que le haya escuchado sabe que de su garganta sale un mensaje que espanta, que para mí es desconocido. Será el llanto o el gemido o una melodía que canta. Perdí el ver los maizales ondeados por el viento y el gotear a cada momento el agua de los manantiales, el ver fluir los caudales sin una mancha de lodo. Esto lo he perdido todo, esas límpidas cascadas con sus aguas deslizadas y espumas en sus recodos. Perdí el hielo del rocío que arropa los pastizales y el trinar de los turpiales en matorrales del río. El aroma de mi plantío que causaba sensaciones. Se quedó en los canelones el nido del barranquillo, de ese humilde pajarillo que vive en los socavones. Los puentes ya se cayeron, los patios se enmalezaron, los caminos se taparon y los lirios se murieron. De otros lugares vinieron a ocupar nuestra vivienda, queriendo tomar la rienda el que nada le ha costado, que él también es desplazado. Es difícil que uno entienda. Uno salía a las carreras los domingos para ir a misa, con su única camisa que era la dominguera. Se venía en una escalera a ver qué se rebuscaba. Temprano se regresaba con lo poco conseguido, con un plátano partido, pero siempre se esperaba. En barrancos del camino que tenían buena divisa, o sobre cualquier chamisa a la sombra de algún pino, se esperaba a quien se vino a buscar con qué mercar.
y mirarlo regresar era el momento más grato. Cualquier pedazo de mecato era un enorme manjar. Cuando carne resultaba, había que ponerla al humo, muy buena para el consumo después que ella se curaba. Me acuerdo que se colgaba de un palo con garabato, se ahumaba bastante rato y con sal se conservaba, mientras abajo ñarreaba pidiendo harinas un gato. La mejor cama que había eran los catres de hierro. Se traían palos del cerro y rústicos se ponían. Ni tallón ni frío se sentía. Así cayera del cielo, granizo en forma de hielo, para dormir nunca impedía, porque uno no conocía eso que hoy llaman desvelo. Las pocas colchas que habían eran de puros retazos, un sinnúmero de pedazos que a mano se tejía. Todo remiendo cabía, sin importar el color. Pero para mí, lo mejor, la humildad y la nobleza, que en medio de tanta pobreza jamás nos faltó el amor. Había que encerrar terneros, cuidar cerdos y gallinas, llevar leña a la cocina, limpiar bien los bebederos, bajar maíz del granero, desgranarlo y se pilaba. Y con frecuencia tocaba madrugar a juntar candela. Se hacían tareas para la escuela y también se gariteaba. Ya no escucho en los potreros el relincho de los caballos, tampoco escucho los gallos cantando en el gallinero, ni veo en el fruteadero esas aves en manadas que van como desplazadas y en sus ires y venires cruzan bajo el arco iris en las tardes lloviznadas. Teníamos perros y gatos, junto con pavos y piscos, y gallinetos ariscos que hacían bulla cada rato. Estaba el ganso y el pato, conejos y palomera, y una cerdita criandera que se le ponía argolla, bebía aguamasa y mogolla en canova de madera. Matábamos los marranos y se vendían por rifas, se fijaban las tarifas y se vendían los granos. Jalábamos a dos manos esas garras chamuscadas, por el helecho quemadas y en ocasiones peludas. Comíamos careta cruda hasta dejarlas peladas. Habían piojos por montón, carranchil, pulgas y niguas, papera y viruela antiguas, culebrilla y sarampión. Muchas daban granazón y uno se untaba lo mismo. Distinto era el raquitismo, la hepatitis y la anemia. Nadie moría de leucemia, pero sí de paludismo. La ropa era remendada y eso era algo muy normal. Hoy la humildad no es igual porque la usen rasgada. Y aunque es historia pasada, para mí sigue vigente porque la tengo presente y esta es mi forma de vida. Para mí se muere o se olvida lo que se borra en la mente. Se usaba paruma de cuero, tapapinche o delantar, tute y dao para jugar, poncho y mulera de arriero, carriel, machete y sombrero, ruana y linterna 3 tacos, casco de limón para el sobaco y se fumaba por gula, se hacía en pipa o en mula la viruta del tabaco. La música era en vitrola, de cuerda o de manivela, baile con tiple o vihuela, luego llegó la radiola. Ya el piano y la rocola eran cosa muy moderna, ahora el internet gobierna, ni cassette ni disco suena, pero la raspa más buena en esas fue la linterna. Candelas de gas no había, existía era un yesquero, con que se prendía el mechero que de petróleo se hacía, piedra se le ponía al lado del eslabón, gasolina y algodón, y aunque eso ya poco se usa, se encendía la caperuza y se iniciaba el fogón. Las casas eran tapiales que eran barro y cagajón, 2 piedras era el fogón y cercada en chambranales, de macanas los parales y cal era la pintura, se veían por las ranuras de ventanas entreabiertas, pencas que tras de las puertas colgaban de una herradura. La mujer cuando la dieta las asistía a la vecina, comer ovejo y gallina era la mejor receta, y 40 días quieta en su habitación oscura, ella y su nueva criatura permanecían en su lecho, arrullándola en su pecho,
dándole amor y ternura. Los ombligos se curaban con plantas medicinales, chilcas que en los matorrales en ese tiempo abundaban. Y cuando las vacas criaban con leche calostra pura, bañaban sus coyunturas y clara de huevo limitaban, que así pronto caminaban y que cogían más finura. No existían de esos coches lujosos que hoy los arrastran, ni el baby shower en que gastan la plata y lujo en derroche. Cuando llegaba la noche, pañal no se le ponía, un cobertor lo cubría con ganchos bien sujetados, y hasta el cajón de mercado de cuna a veces servía. Eran adultos mayores, de familias numerosas, y la humildad de esas esposas madrugando a sus labores. Mi respeto a esos señores, ejemplo para admirar, que cumplían con el hogar y con aquel compromiso que en la iglesia un día se hizo ante Dios en un altar. Se escribían cartas de amor y se enviaban por correo, impulsados por el deseo de un corazón soñador. Páginas llenas de error, sin nivel en los renglones, normalmente con tachones, sin nada de ortografía, pero eso nunca impedía avivar las ilusiones. La novia se respetaba y se visitaba temprano, y para cogerle la mano lidia y tiempo nos costaba, y después que se lograba le decían qué atrevimiento, porque es que eso era un momento desbordante de emoción, un alivio a un corazón y paliativo al sentimiento. Los caminos se marcaban con puntos de referencia. Yo aún tengo en mi presencia los que a mi casa me guiaban. El yayo y el hugo quedaban, cerca el tronco en las partidas, el descanso, la subida, el pitá, el banqueo, el portillo, el laurel, aguacatillo y la ramada en la salida. También existía el desecho, el puente o el palo de pino, o por el patio del vecino se cruzaba uno derecho, y del callejón estrecho salía un sabanero esquivo, y ese era el primer motivo para el perro cambiar de rumbo, y así ahuyentar el cuzumbo que osaba en otro cultivo. Para llegar a algún predio o distancia de un camino, la guía del campesino, el pumar era el promedio. A tabaco o tabaco y medio, le decían al anfitrión. Y para decir qué horas son, daban al sol la mirada. Y eso era una coordenada con extrema precisión. Solo el domingo sacaban los toldos para las plazas, en improvisadas chazas que con orillos formaban. Por las tardes los guardaban cuando ya aquel campesino regresaba a su destino, llevando al hombre al mercado, y otras veces estafado por los tales adivinos. Venía mucho baratillo a mi pueblo de la Unión, y un vendedor de ilusión que se le hacía más corrillo. Este traía un pajarillo o un loro que adivinaba, y cuando uno le compraba sus cartas de fantasía, con el pico le escogía y él mismo las entregaba. No había tanta violencia, ni tanto sector armado, no había tanto desplazado, tampoco había tanta ciencia. Y para avisar una urgencia, Radio Sonsón tenía fama. Lo hacían por el programa, complaciendo a los oyentes, y éramos todos pendientes para escuchar el telegrama. Las elecciones se hacían en una forma distinta, marcando el dedo con tinta que entre un frasco se metía. Dos partidos existían y uno escogía el color, por tradición, por amor, o espacios territoriales. El rojo era liberales y el azul conservador. El acueducto era en zanga, los arietes eran pocos. O por los yarumos cocos se transportaba a la granja. Se separaba la franja al inicio de la loma, donde el manantial asoma y empapa los humedales, y a ese entorno de matorrales lo llamábamos la toma. El lindero eran mojones o una zanja profunda, difícil que se confunda porque se hacían paredones. Eran las generaciones empíricas de cultura. La palabra era segura. Si algo se negociaba, con dar la mano bastaba, valía igual a una escritura. No había casi carretera, eran trochas del arriero.
lodazal y pantanero empalados con madera. No había energía siquiera, pero el ingenio de la abuela, para conservar la candela, la tapaba en un montón. De ahí se sacaba un tizón que hacía el rol de la vela. El que hacía la secundaria y vestía algo elegante, conseguía puesto importante en una entidad bancaria. Me acuerdo de la caja agraria que los insumos nos fiaban. Las máquinas resonaban al compás que se escribía y daban una alcancía que solo ellos destapaban. Hace años los trovadores eran casi solo arrieros. Se hacían duelo de copleros en fondas y alrededores, que después de sus labores, de esas largas caminatas, tallados por las alpargatas, mientras los perros ladraban, en las ventanas sonaban tiples con sus serenatas. Con una piedra molaban el machete para el labriego, y si decía hasta luego, el mismo día regresaba, y en una jíquera echaba cadejo de cabulla o tira, y para 12 horas de gira, para mitigar el hambre, le echaban migas o fiambre envuelto en hojas de achira. No había tanta mascota, ni eran de tanto cuidado. Se les echaba sobrado en una vasija rota. Ahora la gente los bota. Compran alimento caro. Para mí el mundo está raro. Mejor dicho, está invertido. Para el perro, carne con cuido y el dueño es tomando claro. Nos daban algo y merienda, tragos y media mañana, caspiroleta y cayana en convites y en molienda. Y el capataz de la hacienda, respetado por su perfil, con las damas muy gentil, y si uno se retardaba, en burla le preguntaba, ¿dónde apagaste el candil? Nunca faltaba en la casa un calabozo amolado, la marca para el ganado, recatón, winche y tenaza, el desbordado en la taza, col y cebolla de abasto, tronco para picar el pasto, pilón, paila y mecedor, aceite, almendra y castor, y arepas entre un canasto. Se usaba la guayabera y el pantalón de terlete. Ningún hombre usaba arete, ni piercing ni nariguera. La mujer con cabellera y con pañolón de lana, un chal lucía como ruana y un vestido a los tobillos, o un elán muy sencillo que era botacampana. Había poca peluquera, eso lo hacían los tíos. Yo me acuerdo de los míos que hacían todo a tijera, se afeitaban con barbera o una hoja de cuchilla. Cualquier taburete era silla y uno era el que volteaba. Si era grande le tocaba la peluqueada en conquillas. No existían las EPS, era el seguro social, que a la larga eso es igual, en lo lento se parece. La cita demora meses después de uno pedirla. Es difícil conseguirla, si está de buena resulta, pero yendo a la consulta se desmaya uno en la fila. Con plantas de la región se hacía remedio casero, de hierbabuena y romero, de paites y enteleón, té, limoncillo y sidrón, toronjil, menta, espadilla, sauco, hinojo y guerilla, sarpuleta y valeriana, ruda, malva y mejorana, anisapio y manzanilla. Sembraban las vitorieras a la raíz de un gallinero, y como era un basurero, era fácil que prendiera, y después que se extendiera por encima del rastrojo, a uno le daba el antojo de ir a verla florecer, pero no se debía ver porque le daba mal de ojo. Los guasquilos y la uyama invadían los caminos y abundaban los pepinos y hacían fuego con las ramas. Se embaraban en las ramas esas matas florecidas de cacho, petaco o vida, y todo el año eran frijoles. Se cocinaban con coles, nuestra principal comida. Era silvestre la uchuva, la guama y la granadilla, la yaya y more castilla, la duruzoga y la uva, la morisca y la curúa, el cortapico y el corozo, el durumoco el meloso, la puñuela y la banana, el mortillo y la rayana y el borrachero amargoso. No había sala de velación, menos horno crematorio, pero se hacía el velorio siempre en su propia región, y en más de una ocasión, sin exagerarles nada, la caja era improvisada, y donde cirios no habían, las velas que se ponían en veces
eran prestadas. Existían yuntas para ar, pero en mi región no había. Lo que por ahí se veía eran huellas de cargar. Me es muy grato recordar un tal Juanito Botero, que nos mandaba un potrero y nos daba 15 centavos para arriar unos bueyes bravos, y el sardo era el que más grosero. Los mandaban, nos los pagaban con puchos de cigarrillos, del cruz, sin filtro y sencillo, que era el que más se fumaba. También nos aconsejaban a vivir en hermandad, a conservar la unidad y a no recibirle extraños. Y después de 21 años, uno era mayor de edad. En las paredes colgaban el almanaque de piel roja. Se le arrancaban las hojas cuando los días pasaban. Y entre las trojas guardaban atuendos en las alturas y en cachos de las monturas los cabrestos y los rejos. Y debajo del aparejo el cajón con herradura. La melaza no faltaba para el bogado de la bestia y no causaba molestia el que a la casa llegaba. Al contrario, se le daba de beber cualquier refresco. Aún todavía agradezco a quien me dio guarapuchicha y nunca olvido la dicha cuando conocí el moresco. Se usaba el escapulario, peineta, espejo y navaja. El reloj era gran alhaja, aunque mal diera el horario. Y en un llavero ordinario que se colgaba uno al frente, un telescopio o un lente adornaba el pantalón, convertido en acción que miraba permanente. En tiempos de Navidad mucha comida se hacía, pero igual se repartía con toda la vecindad. Existía la hermandad a compartir en novenas, se hacía en casas ajenas, y el 24 a las 12 buscar el niño era un goce. Fue una época muy buena, pero ya se fue ese ayer y el hoy continúa su ritmo. El mañana no es el mismo, será un nuevo amanecer, donde yo quisiera ver un mundo lleno de proyectos y aquellos campos repletos de espigas, flor y capullo, para esperar con orgullo vida en paz para los nietos. Hoy el recuerdo me queda de mis juegos de inocencia, que el modernismo y la ciencia cambiaron en la vereda, de un bejuco hacia una rueda, para jugar libremente. Aquel juego diferente, sano, a la mano y hechizo, que abren camino y permiso a un cerebro inocente. En San Miguel yo nací y allí mi vida formé. Algún día me desplacé y con los años volví. En San Miguel yo sufrí los rigores de la guerra. Pero hay amor que se encierra por siempre en un corazón, como el mío que cambió, y gratitud por mi tierra. Pero soy afortunado y espero seguirlo siendo, para seguir compartiendo anécdotas del pasado, para que no quede olvidado aquellos tiempos lejanos que compartí con hermanos desde que estábamos niños, amparados por el cariño y el apoyo de sus manos. Mas nunca perdí el amor ni el cariño de los míos, y aún en los bosques sombríos existe aroma de flor. Sigo siendo un luchador, siempre lleno de confianza, con ganas y con pujanza, sin odio por los tropiezos, porque creo que fueron esos que me dieron la enseñanza.